Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Querida cofradía, querida audiencia de menopower.cl, porque hoy vamos a hablar de un temazo. Y para hablar de este temazo tenemos de invitado a uno de los integrantes de nuestro equipo de profesionales en Menopower. Nos referimos al doctor Jorge Moya, quien en los últimos años, para ustedes quienes nos ven de México, de España, de Argentina, ahí lo tenemos en la foto, en www.menopower.cl, quien estudió acá en la Universidad Austral de Chile y bueno, cuyo objetivo del desarrollo de su profesión en los últimos años es detectar y tratar enfermedades comunes, así como también derivar con el especialista indicado. Ve a niños, a hombres, a mujeres y básicamente es nuestro médico general, como se le denomina acá en nuestro país. Doctor Moya, bienvenido. Muy buenas tardes, estoy muy contento de participar en una nueva jornada con Menopower. Oiga, doctor Moya, uno de los síntomas más clásicos y que afectan al 60% de las mujeres es el insomnio. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, coméntenos en redes sociales, pero muchas veces dejamos de dormir producto de esta gran etapa que comienza en la perimenopausia. Así es, esta etapa comienza, o sea, a ver, el insomnio es un mal que le ocurre a muchas personas. L- eh, y esto tiene que ver mucho también con eh, nuestros hábitos, en su gran mayoría, pero también en la mujer menopáusica tiene que ver con eso igual. Un 60% de las mujeres en la etapa menopáusica sufren de insomnio o ¿Ya? trastornos del sueño que obviamente alteran mucho más y producen muchas alteraciones, digamos, tanto físicas como mentales, y yo diría que en lo social, en lo psicológico, en lo familiar, en lo personal, en el trabajo, el estar con insomnio. Y eso tiene que ver, digamos, con factores que se atribuyen también a la menopausia. Bueno, hay un libro muy, muy importante que lo publicó una neurocientífica, Lisa Mosconi, @lisamosconi.cl, ustedes lo pueden encontrar, que está en inglés y se llama Brain Menopause. Cómo cambia, y este libro habla de cómo se estructura y cómo cambia nuestro cerebro. Se hicieron muchos estudios tomográficos de las mujeres desde la perimenopausia, porque se hicieron todos los perfiles, obviamente los exámenes que tenemos que hacer, ¿no? Hasta darse cuenta que la baja de algunas hormonas provoca cambios importantísimos en nuestra estructura cerebral, pero también a través de la dopamina, la serotonina, a través de todos estos estímulos que recibimos y por eso también se produce el insomnio, doctor Moya. Por supuesto, una de las bases del insomnio, a ver, podemos hablar, primero vamos a hablar del punto de vista menopausia y lo que tiene que ver las hormonas. ¿Ya? Vamos a ver un punto hormonal y después vamos a irnos a todo lo que significa la otra, que es la conductual y lo que significa nuestros hábitos. ¿Ya? En la parte hormonal tenemos que hacer notar que la mujer perimenopáusica, menopáusica y posmenopáusica, que abarcan un rango de cerca de 15 años aproximadamente en promedio en la mujer, en este periodo comienzan a haber disminución de los estrógenos y de la progesterona. Al disminuir los estrógenos y la progesterona, ¿qué se produce en la mujer? ¿Ya? La progesterona es la principal causante del buen dormir o el dormir profundo en la mujer. Y eso significa que al no dormir bien, por disminución de la progesterona, porque los ovarios empiezan ya a disminuir la cantidad de óvulos y se empieza a producir también menos hormonas. Y esas menos hormonas se traducen en menos progesterona, menos estrógeno, y eso se transmite al tuto, al dormir, al insomnio que se va provocando. Entonces, la persona está muy lábil y probablemente despierte más veces en la noche. Y aquí tienen que ver los otros factores, ¿eh? Que después vamos a conversar. Entonces, hay una persona que con disminución de la progesterona va a despertar más fácilmente o le va a costar dormir o no va a tener el sueño reparador que debería tener. Y los estrógenos, al disminuir los estrógenos tienen directa relación con el estado vigil y sueño. Y eso significa que si tú disminuyes los estrógenos, esos afectan también la serotonina
¿ya? Y la dopamina. La serotonina tiene que ver con la parte de la felicidad, con la parte de estar como bien, ¿te fijas? Y eso hace que las personas estén a veces mucho más cansadas, mucho más agotadas, ¿ya? Pero también tiene que ver con que se altera esta hormona al disminuir los estrógenos, y la dopamina también tiene que ver con eso. Entonces, la dopamina cerebral que se produce por la disminución de los estrógenos, al disminuir la dopamina tiene que ver con el tuto igual, con el mantener el sueño. ¿Ya? La dopamina nos ayuda a inducir el sueño, y eso también nos provoca que no durmamos en forma plácida o placentera los primeros minutos, o tratar de quedarnos dormidos rápidamente. Bueno, y ahí está el tema de la dopamina, que es lo que influye. Acuérdense que hay medicamentos dopaminérgicos y serotoninérgicos. Los ¿Ya? serotoninérgicos son los antidepresivos que llamamos serotoninérgicos, y que ayudan un poco a que andes más feliz, más contento, más activo. Y la dopamina, los dopaminérgicos, son aquellos que te producen felicidad, pero también te mantienen más alerta y más despierto. Entonces, cuando hay exceso de dopamina, la persona no duerme, ¿ya? Y eso es así. Doctor Moya, hagamos un juego. Mito, realidad y por qué. Si cargo mi estómago en la noche para dormir, ¿me va a dar insomnio? Por supuesto que te va a dar Realidad. insomnio, María Isabel. Realidad. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer es no comer tarde. ¿Ya? Comer por lo menos 2 horas antes de irte a dormir, 2 a 3 horas. O sea, tienes que, si comes a las 7 de la tarde, dormirte a las 9 o 10 de la noche. Eso es así, o sea, no debes comer y irte a dormir inmediatamente, porque eso, con la guatita llena ¿Ya? y todo, produce un mal dormir muchas veces, y no te puedes quedar dormido, tenés la guatita llena, te sientes hinchado, La te barriga. sientes la barriguita. Claro. Entonces es incómodo, y mucha gente puede sufrir de reflujo, etcétera, y eso provoca que no tengas un dormir, digamos, adecuado o satisfactorio. Mito o realidad. Café con leche, tecito con leche en la noche, tardecita total, igual me voy a quedar dormida. No, eso es ser golosa. No, Claro, porque tiene María cafeína Isabel, y sí. teína. La cafeína y la teína te van a mantener más despierto, y eso es así. Entonces hay que tratar de evitar elementos que te puedan producir actividad de los alimentos: chocolate, cafeína, teína, Bebidas alcohólicas. bebidas alcohólicas, que muchos dicen, no, las bebidas alcohólicas no producen nada. No, sí producen. Las bebidas alcohólicas tienen mucho azúcar, ¿ya? Y eso también produce que las personas se activen mucho más en un principio. No significa aquel que está muy borracho, sino significa que aquel que tiene un poco de bebidas alcohólicas va a estar arriba de la pelota en vez de estar, digamos, dormirse. Acá en el sur de Chile, vivimos en el sur del planeta, donde las temperaturas en invierno bajan demasiado y nos abrigamos como osito polar para dormir. ¿Está bien que nos abriguemos mucho en esta etapa para dormir? En Bueno, esta etapa estamos hablando de la... menopausia. Claro. En la menopausia la mujer no debería abrigarse tanto. ¿Ya? Debería tener un poquitito de frío, no tan... Porque el cerebro funciona con eso. El cerebro, al estar en esa función de que hay un poquitito de frío, tiende a dormir y a quedarse dormido más profundo, ¿ya? Cuando hay calor, el cerebro está más activo, y también nuestro cuerpo está más activo. Y también tienen que hacer notar que en este periodo de la menopausia pueden haber bochornos. Los bochornos te pueden despertar a medianoche, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo con los calores, los bochornos. Si tienes un bochorno y te despierta, te puedes parar, te puedes mojar la cara, algo, y puedes volver a acostarte, pero por favor no mires el celular, no mires estímulos, apaga las luces, y eso vamos a irlo conversando. Ups, tengo que ir al baño como a las 3 de la mañana. Y voy así con los ojitos cerrados sin mirar alrededor, hago lo que tengo que hacer y vuelvo y me tiento porque encontré mi celular, porque lo vi de repente así, pum, y dije, ¿qué me habrá escrito? ¿Qué habrá sucedido? ¿Estimula? ¿Puedo seguir durmiendo tranquilamente o afecta mi calidad del sueño, el uso de las pantallas? El uso de las pantallas afecta directamente tu calidad del sueño. No tanto, fíjate, la televisión afecta, si es verdad,
cuando te pones a mirar películas o juegos de la NBA o juegos de fútbol, ¿ya? Te puede afectar, O teleseries. o teleseries, pero no es tanto. Lo que más afecta el dormir o el conciliar el sueño, en este caso son las pantallas de iPad, los computadores y el celular. Eso sí afecta directamente. O sea, la recomendación, María Isabel, es que por lo menos 2 horas antes de irte a dormir despejes de celulares, de cosas que están ahí, incluso la televisión, puedas colocar algo de música suave para dormir, que hay en las redes están muchas, pero no tener un estímulo luminoso. Y en eso también tiene que ver la pieza. Tiene que estar, ojalá, en oscuras. O sea, la gente quiere dormirse mirando televisión o quiere dormirse con la luz prendida. Falso. Eso no le hace bien a nadie y no es recomendable para el buen dormir. Por supuesto, la valeriana, la lavanda, que son inductores del sueño, el tecito de la abuelita que era con cascarita de naranja. Pero ¿y qué pasa con la melatonina? Bueno, la melatonina es un inductor del sueño. Te sirve a ti para inducir el sueño, pero no para mantenerlo tanto como se piensa. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que hay otros elementos que son de mejor utilización para poder dormir mejor. ¿Ya? Está el citrato de magnesio, en esto están los magnesios, y el glicinato de magnesio. Esos son más recomendables para el tuto más estable y más largo. La melatonina te puede servir muchas veces al principio, cuando tú partes durmiendo, pero después ya no es tan recomendable, digamos. Igual muchas personas les cuesta dormir y usan la melatonina y les da resultados, y eso es verdad. Por supuesto. Doctor, vamos a hacer un paréntesis porque usted trabaja acá en la ciudad de Valdivia. ¿Dónde lo encuentran? En el Centro Médico Valdivia, en calle Maipú 125, oficina 4. Ahí estamos para servirles a todos ustedes. Por supuesto, a toda la comunidad de Menopower. Bueno, tenemos un test. ¿Lo quiere, doctor, hacer con todas aquellas personas de la comunidad para ver si usted aplica o no aplica? Y en caso de que la mayoría de sus respuestas sean positivas, tengo que acudir a mi médico. No tomar ningún medicamento, no automedicarse por nada del mundo para tomar las medidas que correspondan para esta gran etapa de la vida. Aquí lo tenemos, doctor. Vamos a leer este test. A ver. Primero, tengo dificultad para quedarme dormido. ¿Sí o no? Me vienen muchos pensamientos a la cabeza y esto me dificulta dormir. ¿Sí o no? Tengo miedo de irme a dormir. ¿Sí o no? Me despierto durante la noche y no logro volverme a dormir. ¿Sí o no? Me pregunto por varias cosas y me cuesta relajarme. ¿Sí o no? Aunque duermo toda la noche, no me siento descansado al despertar. ¿Sí o no? Me despierto en la mañana más temprano de lo que quisiera. ¿Sí o no? Me acuesto y quedo despierto por más de 1 hora antes de quedarme dormido. ¿Sí o no? Me despierto con dolores musculares o articulares. ¿Sí o no? Y me siento triste y deprimido. ¿Sí o no? La falta de sueño, doctor Moya, para concluir, ¿afecta nuestra calidad de vida, afecta nuestra calidad de vida en lo social y en lo laboral? Por supuesto, David. Mira, la falta de sueño te va a afectar en el diario vivir, te afecta en lo familiar, en lo laboral, en lo social, con tu pareja, con tus hijos, te mantiene irritable, te mantiene... Hay una cosa que es súper importante. Ustedes se dan cuenta de cuántas son las mujeres que en el periodo y menopáusico y posmenopáusico que tienen trastornos del sueño. 60%. ¿Qué significa eso? Que tengo un 60% de mujeres que no están durmiendo bien y que en su trabajo y que en su vida familiar no la están pasando bien. Y les voy a dar un hecho nomás, rotundo. En el trabajo lo más probable es que ese 60% no esté funcionando al 100%, no esté dando lo mejor, pero no es porque no puedan darlo, es porque están durmiendo mal, producto de la menopausia, producto de los hábitos, producto de las hormonas. Y eso tiene solución. ¿Y la solución la encontramos dónde? Rápidamente, doctor.
Donde el doctor Jorge Moya. En Maipú. calle Maipú 125, oficina 4, en Valdivia. Y por supuesto, usted comuníquese con su médico, no se automedique, porque en el fondo de todo, esta programación es para que tomemos medidas en forma informada. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias a ti. Nos vemos hasta la próxima semana. Estás en menopower.cl.